Buenos días, tardes o noches, audiencia. Hoy hablaré sobre la cultura popular y el cambio que tuvo desde las épocas antiguas hasta la era digital. El término cultura tiene diferentes significados dependiendo del contexto del que se habla. No es lo mismo hablar de cultura popular a la cultura general o de agricultura y de otras cosas semejantes. En este video hablaré más que nada de las costumbres de la gente y de su relación con los medios del momento y cómo afecta eso a lo que conocemos como sociedad. La cultura cambia dependiendo del momento en el que te pares. Es decir, no es lo mismo hablar de cultura popular actual que la que hubo hace años. Y esto es algo importante de recalcar, puesto a que vamos a hablar del cambio que hubo en el tiempo como si una derivada de cálculo se tratase, metafóricamente hablando. ¿Qué ocurre en la cultura actual que no ocurría en la antigüedad? Últimamente hemos visto que los medios actuales se metieron más elementos que antes no había, como el intento de influenciar a las masas en base a ciertas costumbres que se les inculca a los personajes de una serie o película, haciendo que vivamos en una cultura mucho más liberal, no en el sentido político, sino que de costumbres. Personajes que siguen su instinto más que su raciocinio lógico, siguiendo costumbres hedonistas a más no poder. Podemos poner de ejemplo los personajes de la serie Euphoria, quienes viven en un mundo de vicios lleno de escenas sexuales con drogas, etc. Esto podría ser un reflejo de la realidad en la que vivimos, pero también incentiva a la audiencia a seguir estas costumbres, dado a que los personajes no tienen un castigo por seguir ese estilo de vida, sino que es parte de su identidad. Hay series y películas que usan estos elementos pero lo hacen bien, como lo sería la película It, basada en el libro homónimo. Y hablando de hedonismo, el otro día vi un artículo de la revista Rolling Stone donde Billie Eilish dijo a los medios que le gustaba masturbarse, y dijo una fumada tremenda, de que se conocía espiritualmente a sí misma o algo así. La vulgaridad se está volviendo de moda en el ámbito edgy actualmente, sobre gente que quiere llamar la atención y dice o hace semejantes boludeces solamente para verse más trascendental, entre otras cosas, y es algo que se ve cada vez más en la sociedad. Como sociedad tendremos que reflexionar para evitar caer en el juego de la modernidad que estamos viviendo actualmente, tener un poco más de personalidad y de respeto hacia el otro, y no solamente vivir buscando el placer, el cual es temporal, comportamiento que se incentiva desde los medios a tener. Así que bueno, suscríbanse si les gustó, no olviden dejar un like y un comentario con su opinión al respecto. Un saludo.